Listo. Bien, voy a llamar lista. Lo único que está presente es Jesús, pero no me contesta. Jesús, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Chávez, vamos a llamar lista, ¿sí? Jesús Chávez, ¿dónde estás? Chávez, Chávez. Chávez. Aquí estás. Ya. A ver, hoy tiene que exponer nuestra compañera Wanda y nuestro compañero. ¿Dónde está? No puedo. Bien. Hoy expone entonces la compañera. ah, Chambi Alvarado Wanda y el compañero Quispe Ricardo. Pero, a ver, esperemos que entren. No, no puede ser eso. Wanda, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Wanda, ¿me escuchas? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás? ¿Ya estás mejorcita? ¿Sigues resfriada? No, le cuento que sigo todavía mal, licenciado. Me está costando recuperarme. Wow, tienes que cuidarte, ¿no? Hay que recuperarse. Sí, Especialmente por eso del COVID, ¿no? Porque ahora se dice que esta cuarta ola es muy parecida a un resfrío común. Entonces hay que nomás cuidarse. sí, no. Me hice la prueba, le comento, pero me salió negativo. Ah, está Creo que bien. es una tos que no me ha dado en bastantes años y ahora me está atacando jodido. Ah, dale, tienes que cuidarte, ¿no? Hay que estar con medicamentos a la mano. Yo te cuento, por ejemplo, acá, Sí, pues así estoy cada rato. sí, te cuento que yo aquí en mi escritorio tengo un montón de medicamentos. Cualquier cosita, inmediatamente me quito el resfrío rápido. Tengo todo tipo de medicamentos con respecto a al resfrío, digamos. O sea, ya me siento un poquito mal, ya. Ese ratito tomo paracetamol, tengo Typirex, tengo esos, ¿qué se llaman? Estos Flavicol.
todo tipo de medicamentos, consta aquí. Si me da cualquier resfrío o algo, ya, inmediato más. Bien. Sí, licenciado, creo que voy a tener, voy a tomar su actitud. Sí, tienes más que cuidarte. ¿No? Hay que prever porque o sea, con este COVID no se sabe, pues. No se sabe. Bien, Wanda, ¿estás lista para exponer? Sí, así es, licenciado. Dale. Entonces, te voy a hacer. Eh, Dime, dime. licenciado, ¿será que puedo exponerle mañana, por favor? Es que estoy realmente bastante mal y no puedo hablar fluido. Ajá. Pero mañana no tenemos clases, Wanda. Yo mañana tengo otras actividades. O sea, yo quería que hoy día acabemos las clases con tu exposición. También tiene que exponer el compañero Ricardo, pero me late que no lo va a hacer porque no está, ¿no? Y no sé si entrará a clases. Pero Sí, no se no hay preocupe. problema, expone con calmita, como no están muchos los compañeros, con calmita y tranquila nomás, digamos, ¿no? No es necesario que te esfuerces demasiado. O el día sábado, licenciado, si lo puedo realizar tal vez de forma personal directamente con usted. Ya, lo que pasa es de que yo el sábado, a no ser que me mandes, porque yo el sábado no puedo, el sábado yo tengo clases todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de clases, porque tengo diferentes unidades, diferentes cursos en la otra universidad donde trabajo, y ahí son 3 horas diarias, o sea, bueno, 3 horas por día, o sea, por el sábado, ¿eh? Cada sábado que pasamos. Entonces tengo 5 cursos, en realidad tengo 6 cursos ahí, para caso con unos 5:30 nomás. Es que ese es el Es que problema. la verdad, licenciado, con esto de que estoy con medicamentos, Ujú. estaba yo también en el hospital, no he podido terminar lo que es mi Ya, exposición. no te hagas problemas. Entonces haremos una cosa. Mándame tus diapositivas, ¿sí? Para que podamos cargarlo a la plataforma. Y yo tengo la unidad 3 que te correspondía hoy día exponer a vos. Lo vamos a pasar rápido, lo voy a pasar rápido y con eso concluimos, ¿sí? Ya, Por ten- favor, ya licenciado. tendríamos que estar listos para el día jueves 2 para el examen. Les voy a dar Sí, simplemente las recomendaciones y con eso, ¿no? Ya con eso concluiremos este semestre, ¿ya? No te por hagas favor, lío, pero sí licenciado. mándame tus diapositivas, cosa de que yo lo pueda cargar a la plataforma, ¿sí? Ya, licenciado, está bien. Te entiendo, estás resfriadita, tienes que cuidarte. Pero entonces empezaremos, para que ganemos tiempo, ¿no? Es un poquito largo esta exposición que tenemos, entonces lo vamos a hacer lo más rápido posible. Y así nos descansamos temprano y a la próxima semana solo nos veríamos el jueves. Bueno, ya no nos veríamos el jueves porque van a entrar directamente al examen, ¿verdad? Se los voy a cargar. Al final de la clase les voy a dar los parámetros del examen, ¿sí? Más bien ganaremos tiempo. Te entiendo, Juan, ¿ya? No te preocupes. Pero mándame, como te digo, tus diapositivas para que podamos cargarlo y así también te ponga ya tu calificación, ¿sí? Bien, voy a compartirles entonces las diapositivas. ¿Dónde están? Ajá, estas son, sí están listas. Vamos a hacer rápido, una lectura rápida porque, bueno, ya, ahí está. ¿Me confirman, por favor, si están viendo las diapositivas, chicos? La presentación. Sí, licenciado, se ve. Dale. ¿Quién me está hablando? No he llamado lista, he llamado lista, pero solo estaba. ¿Quién? José, Jesús, ¿me hablaste tú? Sí, licenciado, yo le hablé. ¿Todo lista? Jesús, nada, no me contestabas. ¿Dónde estás? Jesús, ya, presente. Wanda, presente también. ¿Quién más? Solamente ya. Listo, ahora les voy a compartir las diapositivas, ¿ya? Las presentaciones. Vamos a hacer rápido, ¿ya? No se preocupen, ahí está la 3, economía, política y antropología. Tengo también los videitos. Ustedes saben bien que me gusta a mí siempre compartir con videitos y de esas cosas que se vuelva audiovisual. Justamente hoy día me acuerdo en la mañana me mandaron un link donde nos hicieron hacer una autoevaluación. Por si acaso ha habido evaluación docente, ¿ustedes han evaluado por si acaso? Jesús, ¿han evaluado por si acaso docentes? ¿Cuál era su pregunta, licenciado? Que se han hecho evaluación docente, ustedes. Bueno, la evaluación es a partir del día lunes. No, pero a los docentes les han evaluado por si acaso. No, licenciado. Ya, porque te cuento que ya me ha mandado un link, la María, la secretaria, y me decía, no, doctor, tiene que hacer estamos haciendo la evaluación y tiene que llenar este formulario.
una evaluación ahí. Sí, sí, licenciado, ha llegado. Ya, ya. No se Ande, preocupe, Vicente. yo le voy a poner 100. Oye, gracias, muy amable, gracias. Ah, ¿quién más ha entrado ahorita? Ponemos en lista Wanda. Jesús, ¿dónde estás? Bien, Vázquez, nomás. Licenciado, disculpa el retraso, licenciado. no te preocupes, ¿dónde estás? Vázquez. Licenciado, la prueba con usted van a hacer oral. No, el examen es escrito. Bueno, Ah, terminando esta clase les voy a dar los parámetros para que se dé. Es como la anterior vez nomás. Es como la anterior vez, va a ser virtual. Les he mandado, por pues, si acaso, el rol de exámenes ahí al grupo, a nuestro grupo. Y ahí está, ¿no? Van a ya. ser 120 minutos, es a Ala. partir de las 19 hasta las 21, creo. Bueno, al finalizar la clase les voy a decir, avanzaremos este tema más a unidad 13 porque con eso quiero concluir con ustedes, chicos, ¿no? Estaba esperando la exposición de Wanda, pero Wanda se encuentra delicada de salud, eso no lo va a poder hacer, entonces no hay problema, yo lo voy a hacer. Haremos rápido, sencillo, ¿ya? Y después les voy a explicar los parámetros del examen. Ya eres José Miguel Chávez Conde, ¿dónde estás? Sí, licenciado, gracias, licenciado. Estoy poniendo presente, no te preocupes. Dale. Ya, estas diapositivas, estas presentaciones tienen su grabación, tienen ya su lectura, entonces lo haces rapidito, ¿eh? Listo, vamos a comenzar. Ahí está, ¿no? Unidad 13, Economía Política y Antropología. Unidad 13. Economía política y antropología. Vamos a la presentación 2. Y nos dice, la antropología del Estado en América del Sur, ¿ya? La antropología del Estado en América del Sur. Algunas antropologías, al realizar estudios en las ciudades, se orientaron en lo tradicional y folclórico, mitos urbanos. Otras miradas priorizaron más bien creencias o instituciones culturales dominantes. Hay espacios dedicados a este campo en los congresos de la zona, como el de etnología en Bolivia, el de antropología de Colombia y desde hace varias ediciones las de antropología del Mercosur y de la Asociación Brasilera de Antropología. El estudio de las relaciones entre pueblos indígenas y estados nacionales en antropología es ya un área constituido hace décadas. Bien, como se darán cuenta, prácticamente el estudio de la antropología y la antropología económica, no solamente la antropología como pueblos étnicos, ¿no? Sino la antropología económica es muy importante para ver prácticamente cómo estos pueblos generan su economía. Hablando ahorita un poquito, entrando al tema, justamente pensando en lo que Camacho pidió, ¿no? Dice, no, prácticamente está pidiendo un Estado federal. Entenderemos lo que es el Estado federal. Les he mandado al grupo un videíto, ¿no? Un videíto para entender lo que es el Estado federal. Prácticamente los pueblos indígenas son, pues, si ustedes quieren así, entre comillas, pueblos federales, porque prácticamente tienen su autogobierno, ¿no ves? Se autogobiernan, tienen sus normas, tienen sus propias normas, leyes, ¿no? Entonces, prácticamente son los pueblos federales. En nuestra constitución política del Estado, más conocido como autonomías, que no se han, prácticamente no se han puesto en vigencia plenamente por la incapacidad de los gobernadores, porque los gobernadores deberían haber impulsado esas autonomías y en el caso de ellos también apoyados de sus alcaldes, ¿ya? El caso de Santa Cruz, por ejemplo, llama la atención, ¿no? Que ha sido uno de los pioneros prácticamente en impulsar la autonomía, pero llama la atención que no tiene ni la carta orgánica. Yo he estado escuchándolo, por ejemplo, al alcalde de Santa Cruz, al Percy Fernández, y decía, ¿no? Vamos a implementar ahora, vamos a impulsar la carta orgánica. Recién, imagínense, ¿no?
después de tantos años, tanto que han molestado con las autonomías. ¿Ya? Entonces los pueblos indígenas, aparte de que se les estudia desde sus raíces, prácticamente son autónomos. Los pueblos indígenas son autónomos, tienen sus propias costumbres, sus propias normas, su propia ley, ¿no? Entonces, son bastante autónomos, ¿ya? Ahora bien, si nos ponemos a pensar en la condición política del Estado, en el artículo 1 nos dice, pues prácticamente que somos un Estado unitario. Sí, tenemos autonomías, bien. Tenemos nuestras leyes, tenemos nuestras normas, sí, bien también, pero estamos unidos prácticamente al Estado, ¿ya? Y el estudio prácticamente de estos pueblos indígenas son varias instituciones que en diferentes países de aquí, de Sudamérica especialmente, hay. Y una de las más grandes, ¿no? Es en realidad la de Brasil, ¿no? Porque no sé, en Brasil hay más pueblos indígenas, en las selvas, que hacen estudio prácticamente de estos pueblos en esa parte de su aspecto social especialmente, ¿ya? Entonces, estas diferentes instituciones hacen estudio y sacan resultados, estudian su población, sus costumbres, su economía, como les digo, ¿no? La economía es muy importante en estos pueblos, cómo prácticamente, y especialmente cómo se alimentan, ¿no? Muchos de ellos todavía siguen en las selvas, por ejemplo, siguen viviendo, y aquí actualmente también en nuestro país siguen viviendo en el patriarcado. Como hace tiempo había el matriarcado, en el patriarcado seguimos viviendo en la selva, en Beni especialmente, se ve, ¿no? Como prácticamente el jefe de la familia, teníamos que hablar también de las familias con nuestro compañero Ricardo, pero me late que no lo va a hacer porque no está. Eh, como no, el jefe de la familia se sienta al centro, ¿no? Y tiene varias mujeres, no solamente tiene una, tiene varias mujeres, él se sienta al centro, sus hijos, que son varios hijos, están ahí correteando alrededor y se sientan al lado del río, ¿no? Además son nómadas todavía, ¿no? Porque se mueven de lugar a lugar, se van prácticamente a la selva, vuelven de la selva y demás, ¿no? Vuelvo a decir, el jefe de familia se sienta al centro, las mujeres reciben lo que el esposo les pasa, ¿no? La alimentación, empiezan a repartir. En realidad lo empiezan a preparar, le pasan al esposo y el esposo es el que empieza a repartir. Todavía vivimos, ¿no? Este patriarcado. Actualmente hay este patriarcado acá en nuestro país, en especial en el Beni, ¿no? Y vuelvo a decir, salen de las selvas, se asientan a las orillas del río, ¿no? Lo que se ha pescado, lo que se ha conseguido la alimentación, las mujeres lo preparan, después le pasan al varón, al jefe de la familia, y el jefe de familia reparte la comida, ¿no? Entonces, muy interesante todavía nuestras costumbres, bueno, las costumbres que se están viviendo actualmente, pleno siglo XXI, ¿sí? Y si hablamos prácticamente, vuelvo a repetir, de la autonomía de los indígenas, ya más civilizados, aymaras y quechos y demás, tienen sus propias, ¿no? Normas, ustedes lo saben bien, ¿ya? Continuaremos. La antropología se acercó al estudio del Estado en las relaciones de indígenas con el sistema de salud, la política estatal de reservas o de territorios indígenas, o el Estado en relación o las construcciones de etnicidad. En estos trabajos, la antropología puede optar por una mirada interna a la cosmología y visión indígena sobre la sociedad nacional y sobre el Estado, o bien asumir un punto de vista que sitúa a los indígenas en el marco de la sociedad nacional englobante, con posiciones indigenistas de recomendación o crítica de políticas estatales, u orientada a la fricción interétnica y al contacto, desde el punto de vista del avance del Estado. Bien, ¿no? Y en esta presentación vemos que es muy importante el Estado, la participación del Estado para hacer el estudio étnico de la etnicidad de estos pueblos, ¿no? Y habitualmente a estos pueblos uno se acerca, en algunos casos, si hablamos del Brasil, en la selva prácticamente hay pueblos que todavía no han tenido contacto con seres humanos.
pero los estados, y en este caso nuestro estado, lo que sí es, busca acercarse a estos pueblos, a las 36 nacionalidades, en especial a las nacionalidades del Benir, donde están más asentados más pueblos indígenas, justamente, ¿no? Con el tema de la salud. Ahora más que todo, ¿no? Con el tema de la pandemia del COVID-19, prácticamente es muy importante entender de que estas poblaciones necesitan protección, necesitan también, por ser parte del Estado, por ser parte de nuestro territorio, como población, como Estado, necesitan estos servicios, en especial el servicio de educación y el servicio de salud, especialmente el de salud, ¿no? Porque en los pueblos, y especialmente en los pueblos que están todavía dentro de las selvas que les acabo de contar, son pueblos que se entran a la selva y no salen, o sea, tampoco van a estudiar, sus hijos no estudian, digamos, ¿no? Entonces son muy pocos aquellos que acceden, digamos, a los primeros grados de escolaridad, pero son muy pocos, vuelvo a decir, muy, muy pocos. Ya, entonces el Estado en su participación se acerca más a estos pueblos llevándoles ni siquiera alimentación, ¿no? Les llevan prácticamente salud. La alimentación para ellos no es muy primordial porque ellos lo tienen todo en la selva, ¿no? Habitualmente yo he visto que están cazando los saris, los famosos saris o los chanchos de monte, ¿no? Pero especialmente buscan el sari porque es una carne muy, muy suavecita. Yo la he comido, ya yo cuando estaba en el Beni, la he comido y es delicioso, ¿no? Y entonces prácticamente van a cazar prácticamente, ¿no? Y lo que cazan es el sari, el animalito conocido, ¿no? Entonces, y el Estado en su participación prácticamente lo que hace es acercarse llevándoles medicamentos, llevándoles salud, ¿no? Y eso es lo más importante para ellos, para mantenerlos sanos. Y además tenemos que entender que estas poblaciones que tenemos en su estudio antropológico prácticamente no son muy grandes, ¿no? Algunos pueblos ya no pasan más de 100 personas, ¿no? Son muy pocas las familias que están todavía manteniéndose como núcleo y todavía se están manteniendo prácticamente con su idioma original y sus costumbres, ¿no? Por eso dicen, ¿no? Se acerca a estudiar, prácticamente los estudian, ven si todavía están manteniendo su lengua, ven todavía si están manteniendo sus costumbres. En algunos casos sí, ¿no? Pero ya prácticamente estamos viviendo un sincretismo, ¿no? Ya prácticamente el legado de los españoles que nos han dejado, ya también a estos pueblos que todavía estaban cesados dentro de la selva, les está llegando, ¿sí? Les está llegando. La religión, por ejemplo, ¿no? Ya la religión católica, ya ellos también ya empiezan a creer en lo que es nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Jesucristo. ¿Ya? Continuaremos. Y vamos a entrar a una parte 2. 2. El Estado en tanto fenómeno tan cultural como. El Estado moderno aparece así tan cultural como cualquier sistema político tribal. Y de hecho, la etnografía en ámbitos estatales de cuentas de situaciones tan alejadas de la idea de normas burocráticas racionales como las de cualquier otra realidad no estatal. En la introducción a una compilación de artículos que exploran la conexión entre culturas y Estado, Stenimert, este autor presenta una propuesta de investigación en la que, lejos de los estudios de impacto de políticas de gobierno en la cultura, posiciona al propio Estado como fenómeno y producto cultural. Esta mirada culturalizante y relativista sobre la realidad del Estado moderno es una constante y una marca distintiva de la EDE respecto de otros abordajes del Estado desde las ciencias sociales. Bien, como verán acá se dan cuenta, el Estado prácticamente lo que está haciendo es, sí, sigue estudiándolos a estos pueblos, pero ya desde un punto, los hacen partícipes del Estado como estados también, pero desde un punto cultural, viendo sus costumbres, sin separar de sus costumbres, sus normas, ¿no? Entonces los estudian desde su misma raíz, sin quitarle su raíz. Más al contrario, ¿no? Nuestra concepción política del Estado nos está dando esa posibilidad de reconocer, si lo llamaremos en palabras claras, ¿no? Nuestro árbol genealógico. Justamente cuando se ha hecho el censo del 2011, ahí es donde nos han preguntado, ¿no? ¿A qué población
con qué población nos identificamos. Y en este caso muchos, ¿no? Muchos han pedido que haya una tercera opción, ¿no? Por ejemplo, lo del mestizaje. Entonces, como no había prácticamente esa opción, muchos se han identificado ¿no? En culturas diferentes, ¿no? O en otras, decía, ¿no? Entonces, en otras. Algunos también han reconocido sus raíces y han dicho, sí, yo aymara o yo quechua. Mis papás eran aymaras o mis papás eran quechuas, entonces yo soy descendiente, soy paseño, pero soy descendiente de aymaras. Entonces, mi identificación aymara, ¿no? Otra identificación quechua. Y en algunos casos mestizo, ¿no? Porque no había esa opción, entonces nacionalidad, otros han puesto, ¿no? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo por qué negarlo, mis raíces son quechuas, mi papá es orureño, mi mamá es orureña, obviamente yo soy paseño, pero me identifico con los quechuas, pues, soy de raíces quechuas. Entonces, el Estado prácticamente está haciendo eso, ¿no? Estudiar desde sus raíces, estudiar desde las raíces a todos estos pueblos, sin quitarles sus raíces, sin adoctrinarlos prácticamente, ¿no? Y en este caso, nuestro Estado y nuestra condición política del Estado nos da ese margen para sentirnos, pues, prácticamente de una nacionalidad, y en este caso de la nacionalidad boliviana, pero también de un Estado, no sé, si ustedes quieren, aymaras, quechuas, como yo digo, yo me reconozco y me identifico como si fuese un quechua, ¿sí? Ya. Hablar el idioma es otra cosa que también los está haciendo, ¿no? Los están investigando, viendo si prácticamente mantienen su idioma y demás, pero en el caso mío yo no hablo ni el quechua ni el aymara. Mi mamá sí, mi papá algo, ¿no? Nunca lo escuchaba hablar bien, pero sí alguna vez. Pero mi mamá sí hablaba el quechua, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí están mis raíces, ¿ya? 3. Una AD inspirada en la antropología de pueblos sin Estado. La AD tiene como desafío estudiar la naturaleza del Estado en lo que tiene de particular, como modelo de gobierno, como cosmología política. La AD no puede dejar de lado cómo aún hoy se encuentran en marcha procesos civilizatorios controlados por el Estado y su expansión. Mm, ¿ya? Muy bien, en esta presentación estamos diciendo que prácticamente el Estado sí interviene, pero interviene prácticamente sin dejar a un lado, ¿no? Ese proceso de civilización a estos pueblos étnicos, ¿no? Los están civilizando, como digo, pero en el espectro más el Estado se acerca con la salud y la educación. Muchos casos, vuelvo a repetir y a recalcar, ¿no? En estos casos, algunas de las poblaciones no están dejando, no se dejan prácticamente todavía, o no quieren tener ese contacto todavía con la civilización, ¿no? En el caso que yo les he contado, por ejemplo, en este patriarcado que todavía hay en el pueblo del Beni, no sé, en realidad no sé qué pueblo era, pero lo he visto yo personalmente, porque he estado un tiempazo allá en el Beni trabajando, y ahí he visto este patriarcado, ¿no? Entonces, son pueblos que, por ejemplo, vuelvo a decirlos, o sea, son pueblos que son nómadas todavía, llegan, salen de la selva, se asentan a orillas del río y después ahí están un tiempo, ahí están haciendo pesca, lo que pesca cocinan ahí mismo, los reparten y después se vuelven a mover, ¿no? Se vuelven a entrar a la selva. Pero ahí está, el Estado se acerca a ellos con esa intención de prácticamente llevarles salud, llevarles educación, civilizarlos en palabras claras, como nos dice esta presentación, ¿sí? El punto a destacar aquí es que también se ocupa de los principios cosmológicos que estructuran al Estado como centro. Se trata de la idea de universalidad, racionalidad, monopolio, de la separación en su pensamiento de una esfera de la administración, técnica o gestión y de otra de la política, donde a veces está el conflicto del que la técnica debe
purificarse y otras se encuentran las directrices y principios que orientan la gestión. Se trata de un tipo de orden y de legalidad, de mitos y rituales del Estado moderno que puede ser objeto de la etnografía. Bien, como les he explicado en un momento, ¿no? El Estado prácticamente lo que hace es estudiar desde el punto de vista antropológico, pero también nos está abocando prácticamente a aquellas costumbres que ellos tienen. A ver, una palabra muy clara tiene que ser, ¿qué tipo de religión tienen? ¿A qué ellos adoran? ¿Tienen sus propios dioses? ¿O todavía, o ya han aceptado, por ejemplo, a El Salvador, como lo he dicho hace rato, ¿no? A Cristo. Entonces, desde ese punto el Estado se acerca técnicamente, buscando técnicamente abordar desde un punto científico, ¿no? Al estudio a estos pueblos desde un punto científico. No simplemente se acerca y los observa y los mira, porque en la metodología de la observación, en este caso, simplemente de la observación y no tener un resultado, no sería ciencia, ¿no? No sería una ciencia empírica, pero la ciencia empírica se acerca, te observa, observa y después hace una descripción. Y eso es lo que está haciendo el Estado, se acerca, lleva medicinas, lleva salud, lleva educación, pero los observan. Y a raíz de eso se hace un estudio, y a raíz de este estudio se da un resultado. El resultado prácticamente lo ponen por escrito, y ahí dicen, ¿no? Sí, no sé, el pueblo, en este caso se me ocurre ver, los Tacana. Los Takana todavía tienen estas costumbres, todavía técnicamente siguen manejando a sus dioses o siguen adorando a esta situación, ¿no? Entonces ahí está el resultado. Cuatro, la antropología de los estados imaginarios y mágicos. Estas antropologías no toman como foco instituciones estatales de gobierno, sino más bien a pobladores que, de alguna manera, son afectados o entran en contacto con el gobierno o tienen por algún motivo, en general político, un pensamiento desarrollado sobre el tema. Su investigación consiste en el análisis de las prácticas cotidianas de burocracias locales y de la construcción discursiva sobre Estado en la cultura política. En su análisis se muestra cómo el Estado, antes imaginado como sinónimo de progreso, va adquiriendo con el tiempo un carácter rancio y decadente. Bien, en este punto prácticamente estamos viendo cómo estos pueblos también se acercan, no solamente el Estado, ¿no? También estos pueblos se acercan al Estado prácticamente con el tema, especialmente con el tema político. Si nos ponemos a pensar en la marcha de 1999, 99, ¿no? 90, 99, cuando prácticamente han llegado estos pueblos indígenas desde las tierras bajas acá a nuestras tierras altas, en este caso se han encontrado entre aymaras, quechuas y los guaraníes, no sé, de sus tierras, ¿no? De sus lugares, de las tierras bajas. Justamente se han dado un abrazo y han empezado a venir a buscar, a pedir prácticamente tierra y territorio. Muy importante, tierra y territorio, ¿no? Dignidad. Entonces, esos temas políticos también a ellos, a estos pueblos indígenas de las tierras bajas especialmente, ¿no? Les llama la atención y es algo que les atañe, porque prácticamente estas políticas afectan a su población. Entonces, ellos también se acercan al Estado, en este caso al gobierno, para pedir y hacer que se satisfaga estas necesidades que ellos tienen, ¿no? En este caso. Y como dicen, ¿no? Con el pasar del tiempo, si no son atendidos estos temas, se vuelven en algo rancio, ¿no? Dice la presentación. Prácticamente es algo que no se ha atendido, se ha dejado así pendiente y con el pasar del tiempo, pues llegan las consecuencias. Si nos ponemos a pensar hace no más de un mes, en este mismo mes, el anterior mes, prácticamente otra vuelta los han movilizado a los indígenas de las tierras bajas, pero esta vez ya no los han movilizado a La Paz, no los han movilizado a Santa Cruz. Ese es un tema político, es un tema político, pero es un tema político de movimiento de masas, solamente movimiento de masas, sin un fin. O sea,
ahí está la pregunta. Si nosotros somos analistas y prácticamente somos asesores, en este caso nos tendríamos que poner a pensar por qué los han movido prácticamente a los indígenas a Santa Cruz, si es que tenían algún petitorio prácticamente, alguna política, como nos dice en esta presentación, si tenían alguna necesidad, como nos dice esta presentación, deberían venir aquí a La Paz y no llevarlos a Santa Cruz. ¿Qué han logrado en Santa Cruz? Nada. Simplemente el carácter político de algunos, en este caso, lo hablaremos con palabras claras, del señor Camacho, sus pretensiones del señor Camacho han hecho que nos han contactado, han agarrado, o sea, claramente han hecho mover, y han hecho coser plata por ahí a los dirigentes, y los dirigentes los han movido a los indígenas, los han llevado a Santa Cruz. ¿Para qué? ¿Qué han logrado en Santa Cruz? No debería ser al revés, deberían traerlos aquí a La Paz. Si realmente tenían una necesidad, como se dice en esta presentación, tenían una necesidad de acercarse al Estado para hacer algún petitorio, para satisfacer alguna necesidad, ellos deberían venir aquí a La Paz, al centro político, y encontrarse con el gobierno. Y al gobierno pedirle, pues decirle, señor, no sé, Luis Arce Catacora, o señor vicepresidente, necesitamos esto, tenemos estas necesidades, ¿no? Entonces, en el carácter político y en el tema político, en este caso, los señores indígenas de las tierras bajas han perdido, han sido utilizados, así en palabras claras. Nos han hecho caminar por tantos días para no lograr nada. Para no decirles, sí, hemos movido esto, o se ha movido esta manifestación, esta casera, o esta caminata ha sido para ganar o para reivindicar esta necesidad que tenemos en nuestras tierras, ¿no? Ahí está lo que nos está diciendo la presentación. Sí, tienen carácter político, tienen necesidad, se acercan al Estado, sí. Pero en nuestro ejemplo vemos de que algunas veces los usan a los hermanos indígenas. Y en este caso a los indígenas de tierras bajas. Este proceso en que el Estado pierde su brillo podría pensarse a partir de una distancia que Occidente toma hacia sus propios mitos. Surge un espacio para la EDE como exploradora de estos fenómenos, registrados antes de manera reversa, cuando en otros contextos etnográficos los mitos tradicionales iban perdiendo espacios frente a avances del Estado occidental y de su cultura. La diferencia sería que la desaparición de los pueblos sin Estado fue tal como dieron cuenta importantes páginas de la historia de la antropología trágica y el Estado y el retroceso de los mitos modernos por la violencia etnográfica y totalitaria con que se impusieron, tiene algo de esperanzador. Otras referencias importantes en el volumen colectivo, como trabajos etnográficos de Asia, África, Latinoamérica, que se posicionaron en un espacio intermedio entre las posiciones de Gramsci y Foucault acerca del poder, el gobierno y la autoridad, lugar donde se sitúa, según los editores, gran parte de la reconceptualización actual sobre el Estado. Bien, aquí estamos hablando justamente de dos grandes y muy importantes estudiosos de la etnografía. En este caso, Gramsci, muy importante, ¿no? Es un filósofo que bastante ha escrito sobre estos pueblos, y no solamente de Latinoamérica, como vemos en esta presentación, África y demás, ¿no? Donde prácticamente hay pueblos que están desapareciendo, y ellos están escribiendo, están analizando, estudiando esto, ¿no? Hay pueblos que están desapareciendo. A raíz de eso hay estados, como en el caso que les he explicado yo, en nuestro estado ha habido y hay varios estados que están constitucionalizados, sí, están en nuestra constitución, pero no pasan ya más de 100, ¿no? De 100 personas, 500, mucho a lo mucho. En algún caso que son 27, ¿no? Son 27 personas que están haciendo esa nación. Todavía están manteniendo su idioma, sí. Están manteniendo sus costumbres, sí, pero ya no son muchos. Son 27. Pues esos ya están prácticamente por desaparecer. Entonces, Gramsci
en este caso empieza a estudiar a estos pueblos, a estos estados que están en extinción prácticamente, ¿sí? Eso es lo que nos está haciendo referencia a esta presentación. Este proceso en que el Estado pierde su brillo podría pensarse a partir de una distancia que Occidente toma hacia su... Este. 5. La antropología del Estado entre la ficción y la omnipresencia. Entre las estrategias utilizadas para estudiar el poder, la política y también el Estado en nuestra sociedad, podemos distinguir una oscilación entre dos puntos de vista que atraviesa muchas investigaciones de la EDI. Para algunos, el Estado es una entidad o una realidad omnipresente y diseminada. Por otro lado, incluso más allá de la institución de gobierno. Y aquí prácticamente estamos haciendo referencia a todo lo que hemos ido estudiando, chicos, ¿no? Prácticamente eso, omnipresencia del Estado. Hemos dicho que prácticamente el Estado es las familias, la reunión de las familias. Entonces, prácticamente este Estado tiene que pervivir, tiene que existir, coexistir, no puede desaparecer. Aunque volvemos a decir, no hay estados, en nuestro caso, por ejemplo, nuestra constitución, hay un estado que solo tiene 27 miembros, pero todavía sigue manteniendo. Entonces, todavía la antropología está estudiándolos para ver que sigan manteniéndose, que no desaparezcan, que siga esa omnipotencia como estado. ¿Sí? Eso nos está diciendo. Y por último, vamos a entrar a la unidad 5, ¿sí? 5. La antropología del Estado entre la ficción y la omnipresencia. Entre las estrategias utilizadas para estudiar el poder, la política y también el Estado en nuestra sociedad, podemos distinguir una oscilación entre dos puntos de vista que atraviesa muchas investigaciones de la EDI. Para algunos, el Estado es una entidad o una realidad omnipresente y diseminada. Por otro lado, incluso más allá de la institución de gobierno. Para otros, el Estado es una ficción que debemos destacar en el análisis, una construcción ideológica y por tanto, el Estado no es un concepto que sirva siquiera para pensar instituciones de gobierno. Combinada con distintos rangos de alcance, la oposición de la conceptualización del Estado se cifra también en código de idealismo y materialismo. Unos estudian al Estado como ideología, racionalidad, símbolos y clasificaciones. Otros buscan las relaciones y las prácticas sociales que estarían más abajo y serían más concretas y también observables. Entre los trabajos que buscan encontrar un lenguaje intermedio, dejando de lado la dicotomía entre materialismo e ideología, puede citarse a Sharam y Gupta, con trabajos de antropología del Estado en relación a la cultura popular y la ley y la violencia, la burocracia y el planeamiento. Bien, aquí tenemos que entender, a ver, tenemos que ver un poco también la parte de los derechos humanos. Si nos hacemos la consulta, ¿quiénes son los que más violan los derechos humanos del Estado? De la población. El mismo Estado. El mismo Estado. No prácticamente con sus normas, con sus leyes coercitivas, el Estado es el que más viola estos derechos humanos, incluso en realidad de estos pueblos étnicos, ¿no? Con su violencia, con su política, con su ideología.
Si nos ponemos a pensar así en palabras claras, mm, y me atrevo a decir, y a hacer un análisis en este momento, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, este petitorio de Carlos, bueno, del gobernador de Santa Cruz, federalismo, ¿no será una violencia política contra estos pueblos étnicos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque prácticamente lo que él está pidiendo es un federalismo racial. Si nos ponemos a pensar entre lo que él está pidiendo en este momento, este federalismo que nos dice que quieren administrar o que el federalismo quiere administrar sus propias tierras, sus propias normas, tendrían que tener su propia constitución. ¿Habrán pensado en estos pueblos indígenas? En los pueblos de Santa Cruz, en los chiquitanos y demás. Entonces ahí prácticamente se está haciendo un abuso, porque este federalismo que están buscando, por ejemplo, las élites cruceñas, es justamente de administración y de poder, como dice en esta presentación. De administración de las tierras, ¿sí? De poder, sí, porque son únicas, son pequeñas élites que llegan a ese poder, o a obtener el poder, y no prácticamente los pueblos indígenas, y menos aún los pueblos indígenas de Santa Cruz. ¿No? En este caso, si nos ponemos a pensar este abuso de poder que se está haciendo contra estos pueblos, son estas élites, estas logias, llamémoslo así, las logias, que prácticamente son los que están cooptando el poder y no dejan acceder, no dejan entrar, por ejemplo, ¿no? A estos pueblos indígenas, porque no pertenecen a sus logias, no tienen el poder económico. Entonces, ahí está el abuso prácticamente de estos poderes. Y el que abusa más es el Estado. En este caso, los representantes, los gobernantes, los administradores, abusan en contra de los pueblos y en este caso del Estado. Son temas de reflexión prácticamente. Temas para reflexionar. ¿Sí? Hay que ir pensando un poquito mejor eso del federalismo también, ¿no? Tienes que pensar que el federalismo ahorita, como solución para el Estado, no da. Es un proceso muy largo. Además, hay que pensar que prácticamente no es simplemente, no, sí, federalismo, federalismo. Hay que ir pensando en una constituyente, modificar la constitución o cambiar la constitución. Cada estado, cada pueblo prácticamente tiene que tener su propia constitución. Ahí los reconocerán a los pueblos indígenas, a estas etnias, los reconocerán. Habrá la capacidad de nuestros estados, y en este caso de nuestras poblaciones. Nos pondremos a pensar en Potosí. ¿Tendrá la capacidad de mantenerse? Yo creo que no. Ya no hay tal Cerro Rico de Potosí. Potosí ya no produce nada. Sus minas casi están totalmente acabadas. Y nos podemos a pensar en Potosí, Pando. Todavía Beni es ganadera. Todavía es ganadera. Y ahí hay que pensar un análisis. ¿Por qué prácticamente estos gobiernos, en este caso el gobernador y los gobernadores de ese momento, se han opuesto a la carretera del Pibnis? ¿Por qué se han opuesto? Con la excusa de que el ambientalismo, somos ambientalistas y demás. Pero no es así. Es justamente ese abuso de poder, ese poder que están ellos obteniendo, porque han pensado de que si el Beni tiene conexión con Cochabamba por una carretera, los benianos también somos ganaderos. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente los benianos iban a sacar su ganado directamente a Cochabamba, y como Cochabamba es prácticamente centro, corazón de Bolivia, a partir de Cochabamba después iba a repartir el ganado o la carne bovina a diferentes departamentos, en este caso La Paz, Oruro y todos los que les rodean a Cochabamba. Por eso Santa Cruz prácticamente, en este caso las élites cruceñas, no han querido que haya una carretera Tifnis. ¿No? Se han opuesto, no, que al medio ambiente, que el ambientalismo, que van a cortar árboles y tantas cosas. Pero si nos ponemos a pensar así, desde un punto analítico, científico, no es así. No están viendo prácticamente el progreso, la civilización de estos pueblos indígenas que están dentro de la selva. Estamos cuidando, ¿no? Los pueblos indígenas.
No era así, no era tanto así. Desde el punto de vista científico en el cual yo les estoy marcando, si nos ponemos a pensar, nadie se ha dado cuenta de eso. Lo que no querían era prácticamente que Beni venda pues carne a Cochabamba y que de Cochabamba se reparta la carne a los demás departamentos. Ahorita, pues si nos ponemos a pensar, ¿qué está sucediendo? Están queriendo hacer inflación con la carne allá en Santa Cruz porque son los monopolistas. Ahí está el abuso del poder económico. Están en Santa Cruz con una inflación de la carne. Y estarían queriendo que aquí que lo mismo suceda en La Paz y en los demás departamentos, digamos, ¿no? Lo bueno es que nosotros tenemos el altiplano paseño y nuestra carne paseña llega más baratita, digamos. Si es un poquito, está todavía contrarrestando a ese abuso, digámoslo así. Pero ahí está el análisis, chicos. Desde los pueblos indígenas, desde las etnias de los bosques, si ustedes quieren, desde el Beni y demás, no se ha querido que se haga esa carretera de Timnis justamente por eso, por ese abuso del poder de algunas élites cruceñas. Y en este caso, que no toman en cuenta a los pueblos. Miren, imagínense, están pidiendo federalismo y ni siquiera lo han tomado en cuenta a Beni. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está. La antropología económica. El estudio de la economía. Se han dado cuenta los cruceñitos, aquellas élites cruceñas, que si Beni hacía y había esa conexión con Cochabamba, iban a perder ese monopolio. Iban a perder ese monopolio. Los benianos iban a vender la carne a Cochabamba y de Cochabamba se iba a repartir prácticamente a todo Bolivia. Por eso una oposición férrea. No les ha interesado que los indígenas tengan sus ganaditos ahí y que puedan vender. ¿Sí? Y ahí está, y con eso hemos acabado pues, el tema número 13, que tenían que exponerlo, bueno, que tenía que exponer en este caso nuestra compañera Wanda. Está delicadita, la entendemos, no hay problema. Lo hemos desarrollado así de sencillo y breve. Con eso acabaríamos, chicos. Pedirles, por favor, prendan sus camaritas. ¿Qué hora es? Son las 21:37. Buen tiempo para acá. Querido, estabas durmiendo, Jesús, te has dormido, no has escuchado la exposición. Ah, ¿ves? Dale. Querido, ¿cómo estás? Chávez. Chávez está Buenas todavía noches, con... licenciado. Hola, querido. Sigues todavía con el dolor de cabeza, ¿verdad? Seguimos, licenciado. Wanda, prende tu camarita. Bien. Miren, chicos, ha sido un placer, un gusto trabajar con ustedes. Hoy es nuestra última clase. A partir de hoy ya están libres prácticamente de la materia. Pero les digo, para mí ha sido un honor trabajar con ustedes, tener nuevos amigos, de aquí en un tiempo seguramente nuevos colegas, dignos y bien preparados colegas, ¿no? Entonces, bueno, desearles éxitos, chicos, en su carrera, terminen la carrera, no abandonen. Es lo que sucede con muchos de los estudiantes, ¿no? Comienzan una carrera y en el transcurso del camino van quedándose. Mi deseo para mí es que terminen su carrera. ¿No? Es una carrera muy hermosa, una carrera muy brillante. Entonces, les deseo que lo terminen, que lo concluyan, que lo acaben, ¿sí? Y van a ser buenos, yo sé que van a ser buenos colegas conmigo. Ya nos vamos a estar viendo también. ¿Qué más? Eso, ¿no? Una muy buena experiencia, una linda experiencia de haber trabajado con ustedes este semestre. Dios mediante nos veremos tal vez en la próxima, en otros semestres, con otras materias tal vez. Me gustaría dictar, bueno, en realidad yo en otra universidad dicto también Derecho Constitucional, me gustaría que en el ESMA dictar Derecho Constitucional, pero en realidad tengo que ser sincero, no es mi fuerte. La verdad, mi fuerte de mí es esta materia que es Teoría del Estado. Es una materia de mucho análisis político, por eso es Teoría Política y del Estado. Casi con ustedes no hemos hecho mucho análisis por justamente el problema, ¿no? El problema que hay en la universidad y en el caso de ustedes como hay el régimen militar. Entonces es un poco visto, digamos, ¿no? De que ustedes estén manifestándose, pero la materia lo exige. Y además están en la carrera de Derecho y es una carrera de ciencias, eso también nos favorece, ¿no? Hemos hecho muy pocos análisis, pero lo que hemos podido se ha hecho. Porque en realidad nuestra materia es coyuntural, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Ahorita, por ejemplo, esa marcha que están moviendo, por ejemplo, ¿no? El señor Evo Morales, en este caso es una marcha del caudillo,
No es ni siquiera en favor prácticamente del presidente, ¿no ve? Del Arce. No es una marcha del caudillo, ya prácticamente, si se dan cuenta, está poco a poco tratando de volver a otra vuelta a los medios de comunicación para que salga, ¿no? Don Evo Morales en la marcha. Otra vuelta está queriendo mover su nombre, digamos. Ahora bien, hay que pensar que el movimiento al socialismo puede romperse y quebrarse, porque prácticamente el Lucho Arce no es movimentista. ¿Acaso el movimiento al socialismo no es? Él es del PC1, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. De ese partido es el Luchito, ¿no? Nuestro presidente, Lucho, de ese partido, no es del movimiento al socialismo. Entonces, cuando uno prueba el poder, cuando uno llega al poder, no quiere soltar, pues se acostumbra. ¿A quién no le va a gustar tener ese poder? Del poder de decisión, de mando, ya hemos visto nosotros, ¿eh? Entonces, ahí está, ¿no? Por ahí nomás, después de aquí un tiempito, prácticamente el Luchito yo creo que va a ser, ¿no? Lars Catacora va a decir, ¿no? Quiero repostular, pero el Evo Morales también va a decir, yo también quiero ir como candidato, movimiento al socialismo. Ahí es donde hay que ver a futuro, ¿no? Ya hemos dicho que la carrera de nuestra materia es justamente para que veamos a futuro. No es para el presente, es para mirar a futuro y para poder asesorar de esa manera, ¿no? Hay que verse a futuro entre estos dos caudillos, en este caso, no vaya a ser que se divida, ¿no? El partido movimiento al socialismo. Yo creo que Lucho Arce va a decir, quiero repostular, yo creo que también el Evo Morales va a decir, quiero volver al poder. Ahí está un poco peligrando ese movimiento, ¿no? Para ese partido. Pero ahí está, ¿no? Entonces, habíamos hecho hartos análisis, pero no he querido tener mucha polémica ni discusión con los estudiantes. Pero siempre tiene que partir desde un punto de respeto hacia ustedes y ustedes hacia el docente. Entonces, hacer política es fregado, especialmente si hay posiciones polarizadas, fregado, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado la materia, ¿no, chicos? Me despido siempre de ustedes deseándoles éxitos en su profesión, en Claro, su carrera. licenciado. ¿Ya? Gracias. Entonces, quedemos ahí, nos vemos el día, bueno, ya nos vamos a ver el jueves, el examen, a ver, tenemos el examen. Bueno, les he mandado, ¿no? Al grupo de WhatsApp el rol de exámenes. Nuestro examen es el 2. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está nuestro rol de examen. Y aquí están las especificaciones, ¿no? Nos dice jueves 2, diciembre 21, desde las 19 hasta las 21 horas, ¿no? Y va a durar 21 minutos. ¿Ya? Entonces, es como la anterior vez. Lo voy a cargar en la plataforma. Ustedes entran, yo les voy a las 7 ya les voy a estar comunicando, me voy a estar comunicando con ustedes. Les diré, no, chicos, ya está habilitada la plataforma, entren en su examen. Sencillo, ya son igual las 30 preguntitas que siempre acostumbramos. Traten de leerlo bien, comprenderlo bien, está sencillo. Ahora hay un problemita, ustedes este trimestre, este semestre, especialmente la última parte, se han faltado bastante. En esos, con los que hemos estado, hemos visto la Constitución, hemos leído. Pero el Chávez va a dar bien su examen, porque ha leído pues, en otra materia. En Derecho has leído, pues, la Constitución. Hay varias preguntas que entran de la Constitución, porque hemos visto esta parte de la Constitución. Así que para el Chávez va a estar fácil el examen. Para los que se han faltado, tienen que leer la Constitución. Algunos artículos están entrando en el examen. ¿Ya? Especialmente todo lo que va referido al Estado, a la administración, a sus poderes, ¿no? Y eso. Ya había entendido eso. Listo. Queridos estudiantes, un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Y ha sido un placer trabajar con ustedes, ¿sí? Por favor, prendan su camarita. Esta es la última fotito para el reporte. Mañana voy a mandar nuestro reporte con la conclusión. Hemos acabado nuestro plan. No se ha quedado nada pendiente. Se ha acabado el 100% del plan que yo he propuesto. Justamente esta mañana María me preguntó, ¿no? Queremos saber en qué porcentaje de avance está. Y le mandé, ¿no? Le dije, con hoy día acabamos con el 100% del avance. Uy, ¿en serio? ¿Es el único? Me dijo, pero si es así, hemos propuesto y estaba calculado para el tiempo. Entonces hemos terminado nuestro plan semestral. Se ha concluido, no nos hemos quedado a medias, no ha quedado nada suelto. ¿Ya? Bien, ahora sí, una fotito. Voy a apagar esto porque estoy mucho brillo. Wanda, no veo, solo veo tu cabellito, te cuento. Arregla tu cámara. Ahora sí, ya más o menos.
Ah, ya. Están escribiendo los del otro para... Bien, una fotito, ¿ya? Listo. Con eso vamos a mandar nuestro reportito con cuánto hemos acabado, ¿ya? Bueno, ahí quedamos, queridos estudiantes, Wanda y queridos. Nos vemos de aquí a un tiempo será. ¿Ya? Chao, chao. Cuídense mucho. Muchas gracias, licenciado, que vaya bien. Las gracias a ustedes. Cuídense mucho, ¿ya? Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Wanda. No te Licenciado. olvides lo que te he dicho. Sí, licenciado. Dale, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Chao, chao.